Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no han sido salvos, pero pueden ser si se arrepienten y creen en el Señor. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo. Con la ayuda del Señor voy a exponer nuevamente el mensaje y que el Señor nos pueda ayudar a todos por igual y a ustedes a que puedan llegar al conocimiento de la verdad, que puedan ser salvos. Me llamo Orlando Rodulfo. Quisiera comenzar cantando una sola estrofa de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, el himno número 8. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime pecador perdido y vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, en niebla blancura tendré. Voy a leer una escritura en el Salmo 53. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Que el Señor te pueda ayudar. Después me sigo apoyando con otras escrituras para que no estés escuchando, para que puedas escuchar que es la palabra de Dios que dice que todos somos pecadores. No hay ni un justo ni aún uno, dice la escritura, lo dice en todo lo que es el Antiguo Testamento. Nacimos pecadores. El mismo salmista dijo, el mismo salmista David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya desde el vientre de la madre el ser humano se va formando, o sea, he sido formado. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De otro pecador nace otro pecador, porque esa es la herencia que trae desde que Adán pecó en el huerto del Edén y pasó el pecado a todos los hombres y mujeres. Nacen pecadores y no buscan a Dios. Todo ser humano se desvía buscando el pecado. Por eso hay muchos que se creen justos delante de Dios, que son buenos. No hay ni aún uno. Hay unos que pecan deliberadamente y sin temor a Dios.
Hay otros que tienen conocimiento de Dios, pero aún así son pecadores. Porque el mismo Señor, desde el mismo Génesis, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente hacer el mal. Todo el caudal de mal está aquí en el corazón. Por eso es que aquí dice: amaste más el bien, más que el bien, la mentira más que la verdad. El ser humano miente, le hace daño, por ejemplo, a su prójimo. No le importa mentir para hacerle daño a su prójimo en cualquier ámbito de la vida, en cualquier cosa que él quiera hacerle daño. Si siente envidia en su corazón o odio hacia una persona, aún a veces uno experimenta, el creyente, odio de personas que ni siquiera uno a veces no tiene ni mucho contacto con personas. Yo, por ejemplo, soy de los que mayormente mi trabajo en el día y en la noche, en la tarde para el culto, y leer la escritura y meditar en las escrituras. Y esa es mi vida después que yo creí en el Señor. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, porque sentí el pesar en mi corazón del pecado y sabía que iba a espaldas de Dios, porque la palabra de Dios, la predicación, me hizo entender que estaba perdido. Mis pecados me llevaban. Bebía mucho licor, yo bebía todos los días, y el Señor me sacó de ese lugar, pero yo por mis propios medios no pude. Y así le ha pasado a cada uno de los que son salvos. Pero aún la mentira es pecado. Hay personas que les gustan hablar de otra persona sin saber ni siquiera si es verdad lo que otra persona le esté diciendo de la otra persona, y han puesto a otras personas, hablan mal detrás de otras personas, mintiendo tal vez porque le tengan envidia o algo. Todo eso es pecado. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Entonces dice: por tanto, le dijo aquí, está diciendo el salmista, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes, lo quitará de la tierra de los vivientes. El Dios del cielo le da tiempo de arrepentirse al pecador. Pero la misericordia de Dios es muy grande, es inmensa. La paciencia de Dios para con el pecador, su longanimidad, su paciencia, su amor, esperando que se arrepienta de su pecado y en esta época actual crea en el Señor Jesucristo. Aquí vemos al salmista que David, cuando pecó, él le pidió perdón, fue al Señor. Así tiene que ser usted, amigo o amiga que no es salvo. Es al Señor al que le puede perdonar pecado. Porque, por ejemplo, vemos que en lo que es la vida en este Antiguo Testamento, vemos que había mucha maldad en la tierra, como pasó en el Génesis, y eso es hasta los días de hoy. El pecado está en el corazón del hombre. Ahí es donde está el caudal de pecado, de mal que sale del corazón. Todo ser humano tiene el corazón manchado del pecado y necesita ser limpiado su corazón del pecado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Vemos, por ejemplo, el profeta Habacuc: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantan.
La ley era debilitada, pero Dios estaba esperando con paciencia, y vemos al profeta quejándose de la injusticia. Pero esa es la paciencia de Dios, esperando que el pecador se arrepienta. Cuando en los tiempos del Señor, cuando Juan el Bautista predicó, había muchos fariseos que muchos de los fariseos y los saduceos venían al bautismo de Juan, pero Juan les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Pero ellos decían dentro de su corazón: tenemos por padre a Abraham. Entonces, la persona tiene que arrepentirse de su pecado, de su maldad que está haciendo, y volverse de su mal camino, de lo que esté practicando, el pecado que esté practicando, y por la fe ir a la única fuente de salvación. El Señor lo profetizaron los profetas. Ojalá el Señor te abra el entendimiento y te pueda ayudar a llegar al conocimiento de la verdad. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Él era el medio, Él es el único medio de salvación para perdonar tus pecados. Amigo o amiga que no eres salvo, no te creas que eres bueno delante de Dios. No hay ni aún uno, no hay ni un justo, ni aún uno, como dice el necio en su corazón: no hay Dios. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y no lo halló. Y el mismo Señor dice en Juan 3:16, Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que sean salvos por Él. Porque Él es el único que le puede salvar. Pero dice la Biblia que amaron más las tinieblas. ¿Sabe por qué? Porque eso está aquí en el corazón, y la persona siguió en sus tinieblas. Ahorita muchos siguen en sus tinieblas. Yo en estos días escuché de uno que le hicieron un daño, un supuesto pastor le quitó unas cosas, y eso es pecado, y le quitó algo de sus bienes. No sé qué le quitaría. Estaba escuchando esas cosas y dije: bueno, esa es la maldad del hombre, porque no se ha arrepentido de su pecado. Pero Dios está viendo toda esa maldad. Pero Dios espera en su paciencia que el pecador se arrepienta y crea en el Señor. ¿Por qué? Porque no hay ni un justo, ni aún uno. A todos les gusta hacer el mal, y a Dios le gusta la justicia. Pero la única forma que usted pueda ser justificado delante de Dios es por la fe en el Señor Jesucristo en esta época actual. ¿Por qué? Porque Dios lo envió a Él para que Él hizo la voluntad del Padre y le obedeció hasta muerte en cruz, y sufrió por ti y sufrió por mí. Y todos los seres humanos somos culpables de lo que al Señor le hicieron hace un poco más de 2000 años atrás. Él entregó su vida por la de nosotros. Él no tenía pecado. Él no merecía morir ahí, pero Él voluntariamente entregó su vida, porque el Padre requería un sacrificio perfecto, un sacrificio perfecto de uno que no tuviera pecado, y el único que llenaba esos requisitos era el Hijo de Dios, y Él los llenó porque Él cumplió la ley, y el Padre se agradó de Él
desde que pisó aquí la tierra hasta muerte en cruz. Por eso Él no vio corrupción. Después que Él fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día, porque Él no podía ver corrupción, porque en Él no había pecado. Pero en ti sí, amigo o amiga que no eres salvo. Si tú mueres en tus delitos y pecados, sin Cristo en tu corazón, sin seguridad de tu salvación, si mueres así, tu alma va al lugar de condenación eterna y tu cuerpo al lugar de condenación, a la tumba. Y en el día del gran trono blanco, todos van a ser levantados de ahí para ser con tu cuerpo unido con tu alma, para ser juzgado y lanzado al lago de fuego. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo enseñó: no temáis a los hombres que matan el cuerpo, temé a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Amigo, en vida es que puedes encontrar la salvación, creyendo en el Señor Jesucristo. Si tú sigues en tu maldad, el Señor te puede acabar tu tiempo aquí en la tierra de los vivientes, y aquí a donde puedes tener oportunidad de ser salvo. Ojalá, si estás entendiendo, tú te puedas proceder al arrepentimiento, y así como les dijo Juan el Bautista, hacer fruto digno de arrepentimiento. La mentira, todo es pecado. Por un solo pecado, Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo. El mismo Señor mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecado por la fe en Él. Él es el único que puede perdonar, porque el Padre le dio toda autoridad a Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.